Bueno, vamos a ver este tema. Mm, Es un tema de toxicología y vamos a tratar sobre el manejo del paciente intoxicado. Realmente son generalidades y sobre todo los que están iniciando en esto de la farmacología, porque ustedes son alumnos de farmacología 1 y todavía les falta conocer muchos aspectos fisiopatológicos, pero bueno, esto les va a ayudar muchísimo, sobre todo porque pues ya vimos farmacodinamia y conocemos lo que pueden hacer ciertos medicamentos y otras sustancias que pueden causar toxicidad. Y pues bueno, ya mencionábamos cuando veíamos farmacología que la diferencia entre un fármaco con actividad terapéutica y un tóxico sería la dosis. Entonces, si se dan cuenta, la definición tóxico, sustancia química que va a actuar sobre sistemas biológicos bien definidos causados alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas. ¿Recuerdan cuando definíamos fármaco? Pues fármaco iba a ser toda aquella sustancia que tiene interacción con el organismo biológico. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿vale? La diferencia entre un fármaco y un tóxico, pues va a ser la dosis. Atendiendo a que dentro del tóxico abarca sustancias que no son propiamente fármacos o medicamentos como tal, es decir, no están destinados para prevenir, tratar o diagnosticar alguna enfermedad, simplemente son sustancias que se pueden encontrar en el medio ambiente, en el medio industrial, es decir, en la zona de trabajo, o accidentalmente llegar a tener contacto con dicha persona y esta provocar toxicidad. Entonces, eso es lo más importante, identificar el tóxico, ¿vale? A final de cuentas va a ser una sustancia que va a interactuar con el sistema biológico y eso es lo importante, que hay que identificar dónde va a actuar ese tóxico para poder actuar y pues ayudar al paciente. Al igual que en los fármacos, es importante siempre determinar la dosis de dicho tóxico, el tiempo desde el contacto con el tóxico y la respuesta obtenida, ¿sí? Y bueno, es importante la forma de exposición al tóxico, que esa forma de exposición, pues bueno, va a ser la forma en que se tiene contacto eh, del cuerpo del individuo con el tóxico. Puede ser inhalada, puede ser cutáneo de contacto o digestiva, es decir, ingerida. ¿Sí? Eh, el tóxico pues va a seguir los mismos principios farmacocinéticos que cualquier fármaco. Una vez que se absorbe, es decir, pasa a circulación general, va a tener una distribución. Esta distribución, acuérdense, el fármaco, tanto el fármaco como el tóxico, pues van a tener una fracción libre, que es la que va a poder unirse a su receptor, es decir, la activa, y una fracción unida a proteínas que puede ser inactiva. Y pues este siempre va a tener un órgano blanco, al cual va a poder atacar y producir el efecto tóxico o el efecto no deseado. Siguiendo con los principios farmacocinéticos, siempre va a haber una vía de eliminación y pues puede ser renal, que es la principal vía, biliar o intestinal, pulmonar, sobre todo en aquellos tóxicos volátiles, secreciones y leche materna. Dentro de las estadísticas, los principales agentes o grupos tóxicos tenemos a los analgésicos, puesto que son de venta libre y pues la mayoría de hogares cuentan por lo menos con una o dos cajitas de analgésicos en caso de que les duele la cabeza, que les duele el cuerpo. Entonces pues es muy fácil que las personas tengan acceso a estos fármacos. Son el principal porcentaje eh, de grupos tóxicos, los analgésicos con 13.3%. Después los antipsicóticos y sedantes, 9.8%. Los antidepresivos, el alcohol, el alcohol, drogas cardiovasculares y drogas estimulantes, ¿vale?
Entonces, esos son los principales grupos de tóxicos. Obviamente va a haber más tóxicos, pero son los principales, puesto que son los principales fármacos que se pueden encontrar en los hogares. Ahora, estos fármacos o esas sustancias nos van a dar toxíndromes. Vamos a empezar con este síndrome anticolinérgico, donde el cuadro clínico va a constar de sequedad, enrojecimiento cutáneo, hipertermia, taquicardia, arritmias, retención urinaria, hilio, mioclonías, convulsiones, delirio, midriasis. Recuérdense que en sus cuadros de los receptores, cuando vimos receptores colinérgicos, serotoninérgicos, adrenérgicos, iban ustedes determinando los receptores, dónde se encontraban y qué efecto tenían. Bueno, el síndrome anticolinérgico, como aquí lo menciona, va a ser aquellas sustancias que van a bloquear el sistema colinérgico, ya sea a nivel de los receptores muscarínicos o nicotínicos. Por lo tanto, estos síntomas y signos que vamos a tener aquí son resultado de ese bloqueo. Entonces, una de las actividades que van a realizar pues, es buscar qué receptores son los afectados para provocar este signo o síntoma. Por ejemplo, el caso de sequedad, un paciente que tiene la boca seca, pues es porque precisamente se están bloqueando receptores colinérgicos a nivel de las glándulas salivales, ¿no? Igual con el region subcutáneo, que se da a nivel de lo que es la piel, ¿sale? Con una vasodilatación, igual con la hipertermia, la taquicardia, etcétera, ¿sale? Cada síntoma o cada signo pues va a ser provocado precisamente por un efecto directo del bloqueo colinérgico o por un efecto indirecto. Al bloquear el efecto colinérgico se puede exacerbar el efecto adrenérgico, ¿sale? Entonces, eso es lo importante que hay que determinar por qué se da este efecto para poder entender cómo se presenta el cuadro clínico. Ahora, ¿qué agentes me pueden dar un síndrome anticolinérgico? Bueno, los antihistamínicos, los antiparkinsonianos, la atropina, los espasmolíticos, los antipsicóticos, los antidepresivos, relajantes musculares y la manita muscaria, ¿vale? Aquí tenemos una foto de la manita muscaria, una intoxicación por consumo de hongos silvestres. Identificar si son comestibles o no, pues puede ser una causa de un síndrome anticolinérgico. Y bueno, el tratamiento va a ser la fisostigmina, 2 miligramos IV en bolo para delirio y 0.5 miligramos en niños. ¿Qué hace la fisostigmina? Bueno, acuérdense que tenemos un síndrome anticolinérgico, se está bloqueando la acetilcolina. Entonces, la fisostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, es decir, vamos a disminuir el metabolismo de la acetilcolina, por lo tanto, vamos a tener más acetilcolina para que pueda hacer una competición con este anticolinérgico. Importante, cuando este síndrome anticolinérgico es dado por antidepresivos tricíclicos, no se debe administrar fisostigmina, pues nos puede llevar a una asistolia, ¿ok? Por el bloqueo precisamente de los receptores muscarínicos y se potencializa con el efecto de los antidepresivos tricíclicos. Entonces, si el síndrome anticolinérgico es provocado por antidepresivos, acuérdense que aquí les mencionamos antidepresivos, ¿sí? Principalmente los tricíclicos, si provocan este síndrome, no hay que utilizar la antidofistigmina por riesgo de asistolia. Por el contrario, el síndrome colinérgico pues, va a ser provocado por un estímulo de receptores colinérgicos. En este caso puede haber bradicardia o taquicardia, edema pulmonar, vómitos, espasmos intestinales, incontinencia fecal y urinaria, cialorrea, lagrimeo, sudoración, fasciculaciones, convulsiones, confusión, miosis y disminución del nivel de conciencia. De manera general, podemos asociar al síndrome colinérgico como el que se asocia con secreciones, ¿no? Uno de sus compañeros decía, ¿es el mojado o el seco? ¿No? Entonces, pues es una buena asociación. El síndrome colinérgico es aquí donde hay más secreciones, podemos decir que es el mojado, ¿no? El edema, el vómito,
la continencia fecal urinaria, sealorrea, es decir, mucha saliva, lagrimeo, sudoración, ¿sí? Y en el síndrome anticolinérgico, pues es el seco. El seco no hay, por ejemplo, hay retención urinaria, hay ilio, o sea, no puede evacuar, no puede orinar, ¿sí? Hay sequedad de mucosas. Entonces, es una buena asociación, síndrome anticolinérgico seco y el síndrome colinérgico el húmedo, ¿ok? Para que se acuerden de los síntomas y así es más fácil identificar. Aparte de las otras características como la miosis y disminución del nivel de conciencia. Ahora, ¿qué agentes van a poder provocar el síndrome colinérgico? Bueno, insecticidas organofosforados, insecticidas carbamados, la fisostigmina, si se acuerdan, la fisostigmina es el antídoto para el anticolinérgico, pero si nos pasamos de dosis, pues nos vamos a pasar a un síndrome colinérgico. Y la manita faloides, ¿ok? De la manita muscaria, una intoxicación, pues todavía el paciente la puede contar, pero si tengo una intoxicación por amanita difícilmente va a poder salir este paciente por intoxicación por amanita faloides, es más letal. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Pues la atropina. Si nos dieron cuenta, la atropina es un causante de síndrome anticolinérgico, entonces, de igual, si nos pasamos de tratamiento, pues vamos a pasar de un colinérgico a un anticolinérgico. Entonces la dosis es de 0.5 miligramos, dosis respuesta. Ahora vamos con el síndrome simpático mimético, donde va a presentarse sudoración, piloerección, hiperpirexia, taquicardia, hipertensión, arritmias, hiperreflexia, convulsiones, midriasis, alucinaciones y paranoia. Ahora, ¿qué agentes me pueden causar un síndrome simpático mimético? Bueno, son todos los estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, descongestionantes nasales, cafeína, teofilina, ¿no? Aunque obviamente difícilmente voy a decir, es que me intoxiqué por un descongestionante nasal, ¿no? Aunque la mucosa nasal es una mucosa donde puede absorberse la sustancia activa, difícilmente vamos a tener una intoxicación por un descongestionante nasal, pero bueno, sí puede provocar algunos de los síntomas que se presentan precisamente por este síndrome simpático mimético. Lo más común pues son la cocaína, las anfetaminas, cafeína, ¿sale? Y teofilina. El tratamiento pues es la sedación, es el tratamiento principalmente de los síntomas, es un paciente que está en estado de agitación, por lo tanto casi siempre el tratamiento va a ser sedación, que puede ser principalmente con benzodiazepinas. Barbitúricos casi no se utilizan, entonces recurrimos más a las benzodiazepinas. Entonces vamos a pasar a otro síndrome que es el opiáceo sedante, ¿vale? Entonces aquí de manera general sería un síndrome sedante, pero bueno, se hace particular mención del opiáceo porque causa depresión del sistema respiratorio. ¿Qué síntomas va a presentar este cuadro? Pues bradicardia, hipotensión, edema pulmonar, hipotermia, ilio, hiporreflexia, convulsiones, coma, miosis y depresión respiratoria. Ahora, ¿qué agentes pueden provocar este síndrome sedante? Pues los propios opiáceos, como la heroína, la morfina, el fentanilo, barbitúricos que por el uso clínico pues han disminuido su incidencia. Ya es raro la utilización de barbitúricos, a excepción del fenobarbital, que todavía en algunas regiones se sigue utilizando, pero de ahí en fuera ya no se utiliza los barbitúricos. Las benzodiazepinas, que esas sí son de gran utilidad clínica para el tratamiento de varias situaciones clínicas como la ansiedad, como el insomnio, convulsiones, etcétera, ¿no? El etanol, el alcohol etílico, pues es uno de los principales sustancias que pueden causar un síndrome sedante, ¿vale? Y la clonidina, otro de los agentes que puede causar sedación. Ahora, antídotos antagonistas. La naloxona es específica para opioides, ¿ok? La naloxona es de 0.4 a 2 miligramos IB y el flumazenil es exclusivo para intoxicación por benzodiazepinas y va de 0.01 miligramos por kilogramo minuto IB, ¿sale? Y la tiamina, 100 miligramos IB o IM, es principalmente para el tratamiento del alcohol, ¿sale? Y no tanto como un antídoto
o un antagonista, sino más que nada vendría siendo como un medicamento preventivo, ¿sale? ¿Preventivo de qué? Pues en algunos pacientes con intoxicación grave por alcohol nos puede causar una deficiencia de tiamina, ¿sí? Y llegarnos a provocar un síndrome denominado síndrome de Wernicke-Korsakoff. Entonces, principalmente es para una pues prevención de alguna complicación por deficiencia de tiamina. Síndrome serotoninérgico, bueno, el cuadro clínico va a ser alteraciones de nivel de conciencia, aumento del tono muscular, hipertermia, hiperreflexia, temblores intermitentes en todo el cuerpo, etc. Entonces, el síndrome serotoninérgico puede ser causado principalmente por antidepresivos, sobre todo si estos son inhibidores de la monoaminoxidasa o antidepresivos tricíclicos, que los que más presentan efectos secundarios, ¿sí? Sobre todo si pues, se asocian con otros como anfetaminas, como empiridina o dextrometorfán. El tratamiento es la ciprofloxacina, ¿sí? Este medicamento se puede dar 12 miligramos en una sola dosis y puede bloquear hasta el 95% de receptores serotoninérgicos. Se recomienda iniciar con 12 miligramos, posteriormente 2 miligramos cada 2 horas si los síntomas continúan, o las dosis de mantenimiento puede ser 8 miligramos cada 6 horas, ¿sale? Además de utilizar pues, carbón activado para tratar de disminuir su absorción del, del agente que haya provocado el síndrome serotoninérgico. Ahora vamos a valorar los fármacos, ¿sí? Que pueden causar el signo o el síntoma. Eso es muy importante porque cuando tenemos el dato, si el paciente llega a urgencias y tenemos el dato de que pues, el paciente viene por una sobredosis de heroína o una intoxicación etílica o se ingirió una caja completa de alguna benzodiazepina como diazepam, clonazepam, etcétera. Entonces tenemos ya pues gran parte del diagnóstico, ¿no? Una intoxicación por benzodiazepinas, una intoxicación por heroína, pero cuando no tenemos esa información, entonces tenemos que buscar, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, a la valoración podemos identificar, de acuerdo a los síntomas que presenta, buscar cuál puede ser el probable agente tóxico. Posteriormente vamos a ver que también se pueden realizar estudios de laboratorio para determinar cuál es el agente tóxico. Pero bueno, ahorita vamos a analizar de acuerdo a los signos que se presenta al paciente, cuál es el probable agente que nos puede causar este signo. En el caso de hipotermia, el alcohol puede causar hipotermia, barbitúricos, los antidepresivos tricíclicos, los hipoglucemiantes. Ojo con esto de los hipoglucemiantes, si estamos ante un paciente con disminución de estado de conciencia, hipotérmico, y sabemos que es diabético, pues hay que checar la glucosa. Lo más probable, y hay que descartarlo siempre, es una hipoglucemia. Los opioides, fenitiazinas, la colchicina y el litio pueden causar hipotermia. Ahora, en contraparte, la hipertermia, las anfetaminas, los anticolinérgicos, los antihistamínicos, cocaína, inhibidores de la monoaminoxidasa, fenotiazinas, salicilatos y obviamente pues todos los que causan síndrome serotoninérgico ya están aquí incluidos, nos pueden causar hipertermia. Con respecto a la taquicardia, las anfetaminas son los que principalmente pueden causar taquicardia, pero también los anticolinérgicos, la cafeína, los antihistamínicos, la cocaína, la efedrina, fenotiazinas, tiofilina y la hidralazina nos pueden causar taquicardia, bradicardia. Los antiarrítmicos tipo 1, los betabloqueadores, inhibidores de calcio, los carbamados, digoxina, litio, la metoclopramida y los opioides. Miosis. En miosis, una miosis puntiforme es característica de los opioides, sin embargo, pues también me pueden causar miosis los barbitúricos, los carbamados, la clonidina, el etanol, algunos agentes organofosforados, la pilocarpina y la fisostigmina.
Midriasis, pues las anfetaminas, los anticolinérgicos, los antihistamínicos, la cocaína, la dopamina y los antidepresivos tricíclicos, ¿sale? Miosis, pupilas pequeñas, midriasis, pupilas grandes. Alteraciones neurológicas, bueno, depresión, ¿sale? Simpaticolíticos, colinérgicos, hipnóticos, sedantes y narcóticos. Agitación, pues los simpaticomiméticos, ¿sale? Aquí bloqueamos al simpático, aquí estimulamos al simpático, ¿sale? Anticolinérgico, alucinógenos, beta bloqueadores, opioides. Y del estado de delirio y confusión, pues el alcohol, antihistamínicos, monóxido de carbono, cimetidina, metales pesados, salicilato y litio. Característica de alteración del estado neurológico pues son las crisis convulsivas que nos pueden causar las anfetaminas, los antihistamínicos, la cafeína, antipsicóticos, monóxido de carbono, cocaína, antidepresivos tricíclicos, lidocaína, litio y los hipoglucemiantes. Cabe mencionar que cuando un paciente ya presenta convulsiones por hipoglucemia, pues podemos intuir que esa hipoglucemia es una glucemia severa, ¿sí? Menor a 30. Entonces es importante corregir la hipoglucemia rápidamente porque si es una persona, sobre todo de la tercera edad, podemos provocar daño permanente a nivel neuronal. Entonces hay que corregir esa hipoglucemia lo más antes posible. Obviamente primero hay que diagnosticarla, hay que tomar su glicemia capilar por lo menos para tener un indicio de qué tan severa es esa hipoglucemia. Otras características, las distonías pueden ser causadas por haloperidol, metoclopramida, olanzapina, fenotiacinas y risperidona. Las disquinesias causadas por anticolinérgicos, cocaína, la rigidez por neurolépticos, fentanilo y algunas picadoras de insectos. Eso es muy importante. Hay que buscar también en el paciente, en la exploración física, lugares donde pueda tener una lesión e inducir, es decir, buscar si en su cuerpo tiene señales de algún piquete, mordida de algún insecto que me pudiera causar algunos síntomas de esa intoxicación que está presentando el paciente, sobre todo cuando no sabemos cuál es la causa del estado de ese paciente. Entonces hay que buscar picadores de insectos. También el aliento nos puede orientar en el diagnóstico del tóxico, ¿sí? Obviamente, si huele a gasolina, ¿no? Como diría, agua pasa por mi casa, pues el tóxico puede ser hidrocarburo, pues la propia gasolina. Si duele a fruta, ¿sale? Puede ser isopropanol o el paciente es tener una cetoacidosis, es un paciente diabético, ya viene comatoso, etcétera, pues hay que tomarle la glucosa y lo más probable es que sea una cetoacidosis. Si tiene un olor a huevo podrido, ¿sale? Una nutrición por sulfuros, si es un olor característico a el ajo, pueden ser órganos fosforados o arsénico, y las almendras amargas pueden ser tiocinatos. Entonces, también el olor nos puede ayudar al diagnóstico. Por medio del laboratorio, podemos analizar primero que nada el contenido gástrico, ¿sale? Alcohol, dioxina, acetaminofén, hierro, salicilato, litio, fenobarbital, tiofilina. Pero también podemos determinar a través de la orina, ¿sí? Si el paciente, su intoxicación es debido a anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cannabinoides, cocaína u opioides, ¿vale? Y también a nivel de sangre, igual alcohol. Aquí en alcohol cobra importancia la determinación porque vamos a determinar también el grado de alcoholemia de acuerdo al porcentaje de alcohol que se puede encontrar en sangre. Acetaminofén, salicilatos, fenoorbital, teofilina, digoxina, hierro y litio. Entonces, desde el contenido gástrico podemos hacer diagnóstico, ya sea en la orina o a nivel sanguíneo, determinación del probable tóxico. Uno de los pilares en el tratamiento del paciente va a ser el lavado gástrico, que es de mayor efectividad posterior a los 30 minutos de la ingestión, y hay estudios que apoyan que hasta 2 horas después post ingestión se puede realizar el lavado gástrico. Por regla se debe realizar lavado gástrico antes de administrar carbón activado, ¿sale? ¿Para qué? Pues para sacar lo más que se pueda de el tóxico, el medicamento que haya ingerido el paciente.
Siempre se va a utilizar una sonda de 16 a 28 frames, ¿sale? En niños y de 36 a 40 en adultos. Siempre en decúbito altar izquierdo, sobre todo para evitar el reflujo y que pueda broncoaspirar. Eso es muy, muy importante. Siempre el paciente ponerlo en decúbito lateral izquierdo para evitar el reflujo o la regurgitación, como quieran llamarle, y que éste pueda broncoaspirar. ¿Sale? Hay que proteger la vía aérea. Siempre es importante. Y bueno, una vez realizado el lavado gástrico, podemos administrar carbón activado y pues este va a interrumpir la resorción enteroentérica y enterohepática, ¿sale? Se elimina por heces, con lo que pues también eliminamos el tóxico. Y ojo, debemos utilizar catárticos por riesgo de oclusión, o sea, el mismo carbón activado puede provocar oclusión, por lo tanto, vamos a utilizar catárticos. ¿Qué es un catártico? Es una sustancia que va a estimular la peristalsis intestinal, por lo tanto, la eliminación propiamente del carbón activado. El tratamiento, pues bueno, descontaminación gástrica, carbón activado, que es el antídoto universal para todos los tóxicos administrados por vía oral, ¿ok? Por vía oral. El carbón activado provee un cociente de absorción amplio y siempre la proporción entre el carbón y la toxina o el fármaco debe ser de 10 a 1, ¿vale? Para que tenga una buena absorción y ayudemos a eliminar el tóxico. La dosis va de 0.5 a 1 gramo kilogramo dosis y se puede administrar hasta cada 4 horas por 24 a 48 horas. ¿De qué va a depender? Bueno, de la evolución del paciente. Siempre es importante pues utilizar la sonda nasogástrica. Acuérdense, sondas nasogástricas en sustancias alcalinas o ácidas no se recomienda por el alto riesgo a perforación. Eso es muy importante, ¿sale? Este, eh, siempre determinar cuál es el agente causal, ¿sí? Y no vayan de entrada a sonda nasogástrica. Y si no saben si el agente causa de la toxicidad fue un ácido o un álcali, puede provocar una perforación. Entonces, mucho cuidado. Contraindicaciones del carbón activado, bueno, oclusión intestinal, ingesta de cáusticos o hidrocarburos, lo que mencionaba, los cáusticos, un paciente con estatus epilépticos, pacientes comatosos sin protección de la vía aérea, pues obviamente está contraindicado el administración de carbón activado. Ahora, ¿en qué caso nos puede ayudar la administración de múltiples dosis de carbón activado? Pues en algunos fármacos como aminofilina, benzodiazepinas, carbamazepina, dapsona, diazepam, digoxina, fenoorbital, fenitoína, piroxicam, quinidina, salicilatos, teofilina. Ahora, ya mencionamos que en el caso de administrar carbón activado, pues hay que dar catárticos, ¿sale? Esos pueden ser purgantes, como el sorbitol, y se administra de 1 gramo por kilogramo, el citrato de magnesio, 4 mililitros por kilogramo, y niños, 4 mililitros por kilogramo en niños, o 250 mililitros al 10% en adultos. Sulfato de magnesio, 250 miligramos por kilogramo en niños, o 20 gramos en adultos. Y también el manitol se puede utilizar como un catártico, ¿vale? Acuérdense que el manitol es un diurético, se administra por vía intravenosa, pero en este caso se puede utilizar por vía oral y pues nos va a provocar un aumento de la peristalsis, es decir, una diarrea muy, muy, muy efectiva para que funcione como un catártico. Contraindicaciones de los purgantes, bueno, pues ausencia de peristalsis, evidencia de obstrucción intestinal, disturbios electrolíticos previos, podemos agravar este disturbio electrolítico. Acuérdense que vamos a provocar un aumento en la peristalsis y en la secreción intestinal. Va a ser una diarrea osmótica. Entonces esto nos puede llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico. Si el paciente tiene un disturbio previo, pues vamos a agudizar ese disturbio. Evidencia de perforación intestinal. Si tenemos un dato de perforación intestinal, pues obviamente está contraindicado. Pacientes con diarrea, bueno, si el paciente tiene diarrea, ¿por qué le voy a provocar más diarrea? O sea, eso será ilógico, ¿sale? Y en menores de 1 año están contraindicados los catárticos. Acuérdense que dentro de la terapéutica podemos utilizar la alcalización de la orina para eliminar algunos fármacos ácidos.
¿vale? Acuérdense, ácido con básico se ioniza, más hidrosoluble, mejor eliminación. En este caso, cuando alcanizamos la orina, isoniazida, fenoorbital, primidona, quinolona, salicilatos y metrotexate. Cuando ya no es posible por algún método, pues se puede recurrir a métodos de destoxificación extracorpórea como la diálisis, hemodiálisis, hemoperfusión o la hemofiltración. Y bueno, esto es importante que lo identifiquen y que se lo aprendan porque va a ser pregunta de examen, ¿ok? Sobre todo por los mecanismos de acción, ¿sale? En caso de acetaminofén o paracetamol, el antídoto es el acetilcisteína y cuál es el mecanismo por el cual es el antídoto. En caso de anticolinérgicos, la fluoxetimina, que ya se los mencioné. En el caso de acetilcolinesterasa, pues la atropina, benzodiazepinas, flumazenil, monóxido de carbono, pues el oxígeno, cianuro o nitratos, digoxina, ahí está específico anticuerpos antidigoxina, metales pesados, el dimecarptol, en caso de hierro, de feroxamina, en el caso de cianacida, piridoxina, en caso de metanol, etanol, eso es específico, es muy importante que entiendan cuál es el mecanismo del antídoto de etanol con el metanol. En el caso de metamoglobinemia, azul de metileno, en el caso de opioides, naloxona, es importantísimo aquí. Y en el caso de hipoglucemiantes, pues obviamente dextrosa, glucagon, ¿sale? Como antídoto. Entonces tienen que identificar todos esos antídotos y el mecanismo de acción por el cual van a revertir el efecto de estas drogas que pueden estar causando intoxicación. Y recuerden, el fracaso en el diagnóstico de las intoxicaciones pues siempre se debe a que no se piensa en ella. Cuando llega un paciente intoxicado y ya sabemos cuál fue el agente causal, tenemos prácticamente el diagnóstico, solamente nos queda el manejo, pero cuando no tenemos el agente causal, tenemos que buscar de manera primordial cuál es el agente causal del cuadro clínico del paciente y obviamente hay que manejarlo, hay que estabilizarlo y hacer un manejo adecuado para que el paciente no fallezca. ¿Okay? Ya saben, sus dudas les pueden comentar en inbox o nos vemos en el siguiente tema. Hasta la vista. Gracias.